Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Muy buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Efraín Arévalo y el que les habla, Julián Díaz. Como tal, nuestro proyecto integrador es basado mediante un preamplificador de señales de audio, que es un ecualizador. El objetivo de este proyecto es crear un prototipo capaz de tomar la señal de entrada y ecualizarla. Entonces, para no recalcar en lo otro, debido a las anteriores exposiciones, voy a arrancar con las etapas. Como pueden apreciar, la etapa de recepción mediante la implementación de los tres sensores, como pueden apreciar, se está dando la nota Do, la nota Mi y la nota Sol como las entradas. Como pueden ver en la figura de abajo, bueno, en la imagen de abajo, ahí se está dando la etapa de recepción mediante los tres sensores. Se debe que recalcar que la ganancia es variable. ¿Por qué se dio de esta manera? Como para tratar de no mitigar y saturar la señal que se está ingresando. De tal modo se deja siempre al 50%. A continuación va a hablar mi compañero acerca de la etapa de ecualización. Ok, muy buenos días. En la etapa de ecualización, básicamente se armó a través de filtros pasabanda. Estos filtros lo que me hacen es que me permiten elegir una frecuencia exacta y aumentar o disminuir su volumen, o bueno, en este caso la amplitud. Entonces, para cada una de las frecuencias, agudos, medios y graves, utilizamos resistencias y capacitores de uso comercial. Para los agudos utilizamos 10 kHz aproximadamente. Para los medios utilizamos 1500 hercios. Y para los graves utilizamos 338 hercios. Cada uno de estos rangos está, digamos, dentro del espectro sonoro al cual le corresponde. Entonces, para, bueno, para entender un poquito más el ejemplo, pues aquí pueden ver las señales, la nota Do, la nota Mi y la nota Sol. Y por último, la combinación de estas señales, que más adelante lo veremos el experimento en el Proteus. Ahora continuemos con la etapa de transformadores. Bueno, como pueden ver, aquí está la etapa del transformador y el rectificador. Bueno, se debe que recalcar que como tal la etapa de alimentación se tiene en cuenta de un valor de 110 a 120 voltios de voltaje AC de entrada y a su salida puede estar en un rango entre 20 a 30 voltios, que es lo que se va a manejar mediante todo el circuito en general. Se hay que recalcar que en el rango de voltaje de salida entre 20 a 30 voltios son, digamos, la alimentación externa. ¿Qué es a lo que digo con esto? Esto es debido a que se van a conectar elementos exteriores para poder realizar las entradas de la nota Do, Mi y Sol. Digamos, hay otro tipo de rango que es entre 24 a 25 voltios aproximadamente, que es prácticamente la alimentación de cada etapa de todo el circuito. Entonces, ¿cómo se puede realizar eso? Todo eso se hace mediante el factor de acoplamiento, que es, digamos, la salida contra la entrada. Es la salida del transformador contra la entrada del transformador en voltaje y de lo que, digamos, para hallar la alimentación, la principal alimentación de esto se va a dar mediante el BM o en otras palabras por raíz de 2 de lo que se quiere llegar. Bueno, acá como pueden apreciar están los cálculos de lo que dije anteriormente como para hallar el voltaje principal, la entrada del voltaje y como tal la alimentación en general. Bueno, a continuación se va a ver el transformador en el Proteus, como pueden apreciar, ahí está la etapa del transformador y el rectificador. Compañero, ¿puede darle un poco de eso? Y puede iniciar el proceso, por favor. Entonces, como pueden apreciar, ahí está el funcionamiento óptimo de la etapa de alimentación para nuestro ecualizador. Y como referencia se le anexó un LED con una resistencia claramente para indicar que sí se me está alimentando correctamente. Bueno, a continuación va a hablar mi compañero. Ok,
Ok, ahora voy a detener aquí la simulación. Ahora aquí en la etapa de ecualización, pues vamos a ver un poquito cómo varía, en este caso, la nota sol. ¿Por qué la nota sol? Bueno, por ahora vamos a hacer el ejemplo solo con esta. Es la nota que sale del tercer receptor, está por aquí. Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a aumentar los altos para ver un poquito lo que vendría a ser la modificación de la onda. Si nosotros disminuimos la resistencia, entonces estamos aumentando el volumen, ¿no? Le estamos dando más paso a la corriente. Entonces, vamos a darle a resimular. Esperamos un poco. Y aquí, como pueden apreciar, hay un aumento, digamos, en la amplitud de esta señal. Ahora vamos a combinar las otras señales, digamos, haciendo de cuenta de que hay otros instrumentos conectados. Entonces vamos a obtener, digamos, la combinación de ellas. Aquí está, como pueden ver, pues las ondas como que sobreponen una encima de la otra y pues este sería el resultado del ecualizador. Y claro, aquí también podemos empezar a ecualizar y a modificar dependiendo de lo que se quiera obtener, ¿no? Si aumentamos los estos, disminuimos los altos, tal, y modificamos. Y aquí pues no se alcanza a apreciar también el cambio, pero siempre varía. Entonces, para concluir, a la hora de implementar este tipo de filtros es necesario entender el rango de frecuencias que, digamos, el cual el oído humano interpreta estos sonidos. Digamos, en este caso va desde los 20 hasta los 20 kilohercios. Pero además hay un rango un tanto más específico que se utiliza en la industria de la música, que vendría a ser desde los 200 o 100 hercios hasta los 1000 hercios. Básicamente es como un rango mucho más placentero para el oído humano. Normalmente las frecuencias que salen de los 10 hercios son bastante estridentes y molestas, y las que están por debajo de los 200 o los 120, para ser más específicos, son inteligibles para nosotros. O sea, se alcanza a apreciar, pero no es algo que iría bien dentro de una canción o que se implemente en la música. Bueno, digamos para finalizar, se debe que recalcar que al momento de determinar un valor en frecuencia se implementa un amplificador y debido a eso se tiene en cuenta un filtro pasabanda, que digamos es como para dar la prioridad al momento de realizar la simulación. Digamos, digamos en este caso, al momento de utilizar todo este tipo de componentes, nosotros no podemos implementar filtros pasaltos ni pasabajos debido a que nos puede generar un aumento de frecuencias indeseadas y a la vez, disculpen, y a la vez molestas al momento de variar los potenciómetros que serían los altos, medios y los bajos. Para concluir, digamos, cada potenciómetro tiene su rango de frecuencia respectivo. En ese caso, el potenciómetro de los graves se da entre 20 Hz a 400 Hz. El potenciómetro de los medios entre 800 a 2000 Hz. Y el último, que es el agudo, entre 4000 a 16000 Hz. Con esto concluimos la exposición. Muchísimas gracias.